Muy bien, mis hermanos, vamos a preparar la tierra, sí, para recibir esta rica palabra. Quiero decirles que pongan mucha atención porque esto tiene mucho que ver con nosotros. De hecho, toda la Torah, todas las parashot tienen que ver con nosotros porque refleja nuestra vida misma, nuestra estadía en cada fase de nuestra vida, y si le ponemos lupa y le ponemos atención, nos vamos a encontrar ahí. La idea es que cuando tú leas la Torah, te encuentres tú ahí. Y créemelo, no vas a batallar mucho en encontrarte ahí, porque ahí está retratada tu vida misma, ¿sí? Vamos a preparar nuestro corazón y vamos ahora, para obtener nuestra porción. Bendigan al Eterno, quien es bendito. Bendigan al Eterno, quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torah. Amén, amén y amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Muy bien, mis hermanos. Estamos en la parashá Miketz, que quiere decir al término, y todos dijeron aquí término bien cocido, sí, bien cocido. ¿Cómo andas tú? ¿Cuál es tu término ahorita? ¿Andamos en la sangre todavía? ¿Andamos nadando en la sangre, en la carne? ¿O nos estamos dejando procesar? ¿Sí? Vayehi miketz shnataim yamim. Y aquí al término, o al final, si quieren verlo así. El español es muy limitado, ¿sí? Porque sí se intuye que es al final de un periodo de tiempo, pero también implica un estado diferente. Por eso tenemos que asociar ambas palabras, final y término, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones en cómo termina algo o alguien? Entonces, fusionar es bien difícil. Por eso tenemos que explicar por separado. Entonces, miketz. Al término, al final, ¿sí? ¿De quién estamos hablando? Del justo Joseph, ¿sí? Joseph, ¿qué quiere decir Joseph? El que agrega. O sea, no estudiaron la enseñanza la semana pasada, ¿verdad? Pero sí se acuerdan, ¿o no? Bueno, la retención, ¿sí? Y hay que estudiar, ahí está, barazo, ¿sí? Estudiamos para hacer. ¿Estamos de acuerdo? O sea, acuérdense, la diferencia entre los otros hermanos de otros lugares y nosotros es que nosotros venimos a oír para hacer. Y eso implica un gran compromiso. ¿Ya activaron el pacto? ¿Ya entraron al pacto? ¿Ya lo activaron? ¿Ya lo honraron? ¿Ya están en él? ¿Ya lo están encarnando? ¿Sí me explico? Entonces no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Si alguien se da el lujo de perder el tiempo, qué lástima. Porque nos estamos privando de cosas muy buenas, que si seguimos perdiendo el tiempo no las vamos a tener, ¿ok? Bueno, entonces el estudiante de Torah no pierde el tiempo, el estudiante de Torah está ávido. ¿Qué sigue? ¿Qué viene? Porque yo quiero más, pero ¿más para qué? Para hacer. La palabra del Eterno está viva, ¿sí? Y al comer algo vivo, ¿qué pasa conmigo? Me nutre. Entonces trabajamos, ¿sí? Hacemos. Y al hacerlo, obtenemos el fruto de esto que hacemos. Bueno, Joseph viene de un proceso muy interesante, ¿sí? Joseph tenía problemas, tenía cáscaras que tenían que ser quitadas antes de subir al trono. Quiero preguntarte, ¿qué hubiera sido de Joseph si hubiera llegado como virrey a Mitzrayim a los 17 años con problemas de difamación, crítica, ¿sí? La Shonará, digamos,
problemas con su emuná. ¿Qué hubiera sido de él? ¿Hubiera estado preparado para asumir un cargo tan importante? Porque debemos de tomar en cuenta algo. En las manos de él se puso la vida de millones de personas y de muchas naciones. Joseph fue el primer gobernante hebreo que gobernó a todo el mundo y que desarrolló un sistema económico impresionante que alcanzó a las demás naciones. Es decir, el primer gobernante hebreo para las naciones, el primer economista internacional fue él. Es impresionante a dónde lo llevó el Señor. Obviamente alguien con problemas de Lashon Hara iba a quedar muy mal ahí. Alguien con problemas de emuná iba a quedar muy mal. Por eso era necesario que él fuera procesado. E incluso tuvo que ir a la cárcel para poder vivir ese proceso que él no entendía. Pero al final, al igual que su papá Jacob, como hemos aprendido, al final, él logró algo genial, algo grande. ¿Sí? Se quedó atrás por muchos años en relación a sus hermanos. Pero cuando Miketz Shnatayim Yamim, es decir, cuando terminaron los 2 años, finales de ¿cuántos? De 12, Joseph estaba listo para el cargo. Ahora, pongamos la lupa en el 2, ¿sí? Shnatayim Yamim. Vamos a poner la lupa ahí. 2 años. 10 años para quitarle el problema de la mala lengua, ¿sí? 10 años que tuvo que purgar en la cárcel. Cuando terminó esos 10 años, le mandaron el 10, le mandaron una prueba. ¿Con quién se encontró en la cárcel? Con el copero y con el panadero. Así es decir, los que ponían el vino y el pan en la mesa del rey. Y fueron llevados a la cárcel porque estaban conspirando contra la vida del rey. Sin embargo, al llegar a ese momento, justo a los 10 años, le mandan el 10, es decir, la prueba. Y tienen un sueño ambos, el panadero y el copero, y dicen, oye, tuve un sueño, a ver qué fue. A ti te van a matar en 3 días, te van a ejecutar en 3 días, y a ti, pues tú te vas a ir y vas a ser repuesto en tu lugar. Fueron a la cárcel, 3 personas en la cárcel, como vimos la semana pasada. Uno se quedó y fue ejecutado. El segundo fue repuesto en su posición, y Joseph, cuando salió, el problema de Joseph es cuando le dijeron al copero, oye, vas a tu puesto nuevamente. Joseph le dijo, hey, cuando estés frente a Faraón, acuérdate de mí y háblale de mí. Mole 2 frases que le valieron 2 años. Entonces el Eterno lo probó en relación a su emuná, y en lugar de seguir confiando en el Eterno, porque él estaba ahí ya de por vida, vio la oportunidad y desvió su emuná de la voluntad del Eterno, que no era clara, simplemente me voy a pasar toda la vida en esta cárcel. Vio la oportunidad y dijo, ¿puedo salir? Ahora, quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué motivaría a Joseph, un extranjero, alguien desconocido en todo Misraim, alguien que no existía prácticamente en la vida de Faraón? ¿Qué le llevaría a pensar que Faraón lo tomaría en cuenta para sacarlo de la cárcel? ¿La emuná? Tal vez, pero no necesariamente. La lección en esto es que Joseph desvió su emuná de lo que parecía que estaría ahí
para siempre. Moriría en la cárcel. Vio la opción y la tomó. Sin embargo, el Eterno, cuando el copero fue repuesto, se olvidó de Yosef. Y tuvieron que pasar 2 años para que entendiera Yosef que no era la voluntad del Eterno que saliera de ahí. Cuando él aceptó, a pesar de no saber el plan que seguía, cuando él aceptó, Miketz Shnataim Yamim, hasta que él aceptó, vino su término de su proceso. Y dijo, ¿estás listo? Tardó 2 años. El Eterno pudo haber puesto el sueño en Faraón al día siguiente, o al mes que sigue, o al año que sigue, pero no. ¿Por qué? Porque Yosef tenía que purificar su emuná, fortalecerla para lo que vendría, y sin emuná sería imposible. Imposible de solventar este problema que el Eterno mandó, porque dice que no hubo en toda la historia de la tierra semejante sequía como esa. Tremendo. Dijo el Eterno, a ver, 2 años, ya estás listo, Miketz. Ok, le mete el sueño al Faraón, y Faraón, al día siguiente, exacto cuando se cumplen los 2 años más, dice, a ver, tráiganme a todos los hechiceros, los agoreros, adivinadores, brujos y brujas, y tráiganme porque necesito consultar algo. Mitzrayim era una cultura caída, basada en el ocultismo, ¿sí? Toda esa ciencia, toda esa tecnología espiritual que ellos tenían venía del lado oscuro, sus dioses, todo eso que ellos eran, y que muchos al día de hoy se admiran de ese gran imperio que fue, por ver las estructuras que había. Eran contrarios a la emuná de Yosef. Y es entonces cuando el copero dice, oye, fíjate que hay un jovencito hebreo, un jovenzuelo hebreo, ¿sí? En la cárcel, y él tiene la facultad de interpretar el sueño. ¿A poco? Sí. A ver, trae el hebreo. ¿Qué significa el hebreo? Hay un jovencito en la cárcel que viene del otro lado. En aquella generación, en esa antigüedad, se entendía que cuando decían el hebreo, que venían de aquel lado del Tigris, es decir, de Mesopotamia, porque fue el apodo que los antiguos gobernantes le pusieron a Abraham el hebreo, es decir, el que viene del otro lado, ¿sí? Sin embargo, el apodo de hebreo viene más atrás, se desprende del nombre de un descendiente de Sem, Eber, ¿sí? Eber, de ahí se desprende Eber, hebreo, de ahí viene, son del otro lado. Otra cultura, otro Dios, otro comportamiento, otro porte, otra forma de vivir la vida. Contrastante con Israel. Y dice Faraón, tráemelo. Ok, se lo presentan, le dice, oye, tuve un sueño. A ver, dímelo. Y dice Yosef, bueno, pues no es de mí interpretar sueños, sino que es del Eterno el asunto. A ver, el sueño que tuviste es este y este, porque Faraón no le dijo el sueño, sino que fue él el que le dijo, el sueño es esto y esto, que fue lo mismo que ocurrió con copero y panadero. Entonces, tú soñaste esto y esto y esto y esto otro. Ok, esta es la interpretación. Tas. Entonces, cuando Yosef interpreta, no solamente revela, sino que fue más allá. Dijo, entonces deberás de nombrar a una persona, ¿sí?, que se encargue de recolectar y de cuidar y de almacenar y de hacer rendir los próximos 7 años la abundancia que vendrá. ¿Qué hizo Yosef? No solamente interpretó, sino que aportó la solución.
un hombre procesado, ojo, un hombre procesado aportó la solución. Si él hubiera sido otro, dice, esta es la interpretación. Qué padre, bueno, regrésate a la cárcel. Eso hubiera pasado si no hubiera sido procesado. Pero aportó la solución. ¿Qué aportó? Lo que él sabía hacer con excelencia. Administrar, gestionar recursos. Y viene la pregunta, ¿por qué, al margen de haber sido procesado y tener una mente más abierta, por qué Joseph aportó la solución? En lugar de decirle, pues yo te puedo decir, pero sácame de la cárcel y negociamos. Se pudo haber hecho así. Y pudo aprovechar la ventaja que tenía. Pero todo lo dejó a consideración de Faraón. Te voy a decir por qué. Porque él, al ver lo que venía, detrás de todo eso, venía mucha muerte, venía mucho sufrimiento, venía mucha hambre. Y dijo, la gente no puede morir. La gente no debe de morir si hay forma de evitarlo. Fíjate bien. Tuvo compasión por una nación impía, por una nación rebelde que lo había afligido durante 12 años. En su corazón no guardó resentimiento y dijo, Rey, esta es la solución, porque lo que viene es tremendo. Y al ver Faraón que un extranjero se conmovió de su pueblo, dijo, ¿acaso habrá otro hombre más sabio e instruido que este que está aquí? Y los envidiosos y los celosos guardaron silencio. Pongan el anillo, pongan otras ropas, y a ver, aquí va mi anillo, toma, me lo quito, te lo pongo. Y serás mayor no más que yo, y yo seré mayor que tú solamente en el trono. Tú te sientas a mi lado. Y es ahí donde es nombrado maestro de Joseph, del faraón. ¿Y por qué es nombrado maestro? Sefanach Paneach, padre del faraón, quiere decir. ¿Por qué? Joseph conocía lo oculto. Y Mitzrayim, Egipto, siempre ha tenido fascinación por el ocultismo. De hecho, la grandeza, insisto, de Egipto venía del ocultismo. El centro de brujería y magia negra más grande del mundo fue Egipto, y de ahí emanó para África del Sur, todo eso. Y se fascinó Faraón. Y dijo, no, pues yo quiero conocer lo que tú conoces. Tú conoces los misterios ocultos que mis brujos no conocen. Hazme tu discípulo. Impresionante. De ahí, mis hermanos, que Joseph no subió al trono hasta que fue procesado y mostró misericordia y bondad por los demás. Algo que no mostró para con sus hermanos cuando hablaba mal de ellos ante su padre. Porque no llegó a decir, pues yo creo, padre, que mis hermanos no. Mis hermanos esto y esto y esto y esto. No había compasión, no había prudencia, no había misericordia. Y miren dónde la aprendió. En la cárcel, siendo vendido. Y eventualmente conocemos cómo él logró el control absoluto del poder en Mitzrayim. Ahora quiero preguntarte, ¿cómo es posible que un gobernante le haya cedido el poder absoluto, pudiendo tener el control del ejército? Porque también se lo dio al decirle, y nadie alzará una mano sin él. Le estaba hablando al ejército, es decir, no saldremos a la guerra si él no lo autoriza. Entonces el ejército se cuadró ante Joseph, poder de gobierno económico y militar.
¿Por qué confiaría tanto confiaría Faraón a un extranjero la corona? ¿Por qué? Porque era un hebreo, porque él sabía a qué Dios servía, porque él sabía la calidad moral y ética de ese hombre que sería incapaz de dar un golpe de estado para quedarse con Mitzrayim, porque él traía otra cultura, porque él traía otra forma de pensar, él traía otras creencias. Entonces conocían muy bien quién era el Dios de Joseph, que era el Dios de su padre Jacob, de Isaac y de Abraham. No era desconocido para Faraón. Hombres íntegros, hombres veraces, hombres incapaces de inclinarse ante un Dios, mucho menos ante mí, Faraón. Confío en él. Ese es el nivel de confiabilidad que nosotros debemos de desarrollar hacia los demás. Por nuestra forma de comportarnos. Yo no te voy a dañar, no te voy a mentir, no te voy a robar, no te voy a quitar. ¿Me explico? Y Hashem no nos vinculen con los hermanos cristianos que están muy desprestigiados allá afuera. Muy desprestigiados, lo siento, pero es la verdad. Y espero que ninguno de ustedes tengan un doble comportamiento, uno aquí y otro allá afuera. ¿Por qué? Porque esa doble moral se sanciona por parte de la gente, por parte del Eterno mismo. Entonces, cuando digan, es que él es un estudiante de Torah, tiene que haber una vinculación directa con el temor al Eterno y de que esa persona no te va a dañar, no te va a robar, no te va a quitar, no te va a corromper, no te va a perturbar, no te va a lastimar, no te va a herir, o sea, debes de tener esa confianza. El detalle es que te la tienes que ganar. ¿Cómo? A través de tus actos, a través de tu conducta. Y no más porque sí, no, tiene que haber un proceso. Tiene que haber un procesamiento para quitarnos esas cáscaras que pueden impedir que tengamos nosotros la capacidad de hacer una buena representación del Eterno aquí en este mundo. Porque por la manera en cómo nos comportamos, por la manera en cómo fructificamos, estamos diciéndole al mundo quién es nuestro Dios. ¿A quién pertenecemos? Y obviamente, ¿de dónde venimos? Tiene que haber esa superioridad moral, ética y de fruto, porque si no la hay, ¿qué clase de poder estamos entonces atribuyéndole a la Torah? Entonces, ¿esto de qué me sirve? ¿Esto de qué me sirve? ¿Andar presumiendo que traigo la Torah bajo el brazo? Sí, y allá mintiendo, robando, sí, engañando, decepcionando a la gente, atribulando a las personas, pasándome los altos, gritándole al que se me metió sin avisar, ¿sí? Haciendo panchos en el banco porque tardan mucho. Para nuestros hermanos de otras naciones, haciendo pancho, aquí en México decimos haciendo escándalos. Y como tardan, y como tardan, y como tardan, y como tardan. Oye, pero qué bárbaro, es ese comportamiento. Oye, no va, esa hermana no vaya con los judíos. Y, uy, no, ¿para qué vamos? Se los prometo que así dicen. Por eso les digo, si me preguntan, oiga, ¿va usted tal persona? ¿Por qué? Iba. Se los prometo que me ha tocado. ¿Sí? Se los prometo que me ha tocado. Hace mucho venía una hermana y una persona, fui a pagar un servicio, un vigilante.
Y a lo mejor nos está hablando. Oiga, sí, ¿es usted pastor de tal persona? Y yo, como ya me la sé, ¿por qué? Oiga, hágame un favor, dígale por favor que me pague, porque mire, esto y el otro, no es bien trinquetera, y no me ha pagado, y mire, bien rata, y no sé qué. Y yo, pues se me cayó la cara de vergüenza, pues. Y el hombre, ¿cómo creen que el hombre va a decir, dígame dónde está su sinagoga para ir a asistir y aprender? No, dígame dónde está para irle a cobrar. A mí me dio vergüenza eso. Miren, se me cayó la cara de vergüenza. Y luego cuando le veía aquí alabando, y todavía, yo tengo el don de interpretación de lenguas. ¿De lenguas será? ¿Sí me explico? Entonces, ¿saben qué? Si a mí como su maestro me da vergüenza, imagínense al Eterno. La vergüenza, el dolor, ¿sí? La tristeza que causamos al Eterno por comportarnos de esa manera allá afuera. Y mal testificar de un Dios que pues está medio chafo. Entonces debemos tener mucho cuidado qué nombre estamos portando, porque aquí cada Shabbat se te invoca el nombre, se te invoca Yod, Hei, Vav, Hei, y cuando tú sales de aquí, ¿sí? Sales con esas 4 letras sobre tu cabeza y el diablo lo ve. O sea, no es choro, el diablo ve que tú traes invocado el nombre, pero cuando te pasas un alto y le gritas al que te rebasó, y luego te lo emparejas y luego te lo metes tú, ¿qué pasa con eso? ¿Quiénes somos, pues? ¿Quiénes somos? Todos debemos de entender que el sufrimiento y la aflicción que tenemos en la vida, su único propósito es procesarnos para llevarnos al momento en el que podemos gobernar nuestra vida, al momento en el que podemos tomar decisiones correctas que nos lleven a un mejor nivel y calidad de vida. En este ínter nos caemos, nos equivocamos, nos debilitamos, pero nunca debemos de perder la emuná que el Eterno nos ha regalado, porque Él es el dador de la emuná, Él es el autor de la emuná, y es un atributo espiritual que tenemos que aprender a usar con fuerza, con poder y con gloria, porque a través de la emuná vamos a poder aguantar estar en la cárcel del procesamiento. Vamos a poder aguantar los guantazos, los golpes, las caídas, las privaciones y lo que quiere el Eterno mandarnos. Su único objetivo es procesarte. ¿Por qué? Porque Él quiere manifestarse. Él quiere difundir su nombre, su poder y su gloria, y busca buenos embajadores, buenos virreyes. ¿Virreyes por qué? Porque es Él quien gobierna en tu vida, y solamente es Él en tu corazón, mayor que tú en tu persona. Entonces tú tienes que aprender a gobernar tu vida con los parámetros de Joseph, responsables, completamente comprometidos, y ante la caída no perder la emuná. Si aguantas con sabiduría y con inteligencia, no con el riñón porque te vas a enfermar, con sabiduría y con inteligencia, aceptando en emuná lo que venga, y aunque pareciera que no tiene solución, tú aguantas en emuná. Y cuando ya estés listo, cuando ya no tengas la condición con la cual entraste a esa cárcel, vas a salir y vas a poder servirle al Creador para darle honra y gloria
con tu vida misma como testimonio, no con lo que hablas y dices. Dale un aplauso al Creador. Vamos a pasar a las Haftarah.